Si alguna vez Dios te ha cambiado los planes y te has sentido frustrado, es un mal demasiado común y pudiera ser algo en el cual terminas permanentemente amargado. De eso vamos a conversar el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy con un montón de novedades. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento, alegre esta semana de tener a David Guadrón con nosotros. Eso es. Bienvenido. David Guadrón, el Chief. Qué alegría tenerte acá. Gracias, Chief. gracias. Hace años que no grabábamos el reto de hoy juntos. Sí, no lo habíamos hecho en este set. No, y con cámaras y con este set y todo. Sí, es otra dinámica, pero hace años que no lo hacíamos, entonces qué Bueno, rico de regresar. hecho, ahora que decís set, este es un nuevo set. Sí, Estamos excelente. probando una nueva alternativa para aquellos que nos ven. Si te estás conectado con nosotros por primera vez, no ha sido esta la dinámica regular, pero ahora aquí vamos a tener al Chief, ¿verdad? Entonces Era especial, sí, había por supuesto. que echar la casa por la ventana, como decimos, ¿verdad? Sí, pero no solamente es especial por el set nuevo y porque David, que ha estado antes con nosotros, esté como un invitado de una ocasión más, sino que estamos todavía abriendo la puerta de la casa de la iglesia, como hemos dicho en otras ocasiones, para compartir alguna cosa que está sucediendo. La semana pasada tuvimos una serie que se llamaba Sucesión. Sucesión, como tú dijiste, hablando de la casa, ¿verdad? La oportunidad que Dios nos está dando para ver hacia el futuro de una manera ordenada y pensando que todos los pastores somos interinos y la importancia de que la misión de Dios continúe más allá de lo que estamos haciendo. Pedimos a Chief, y eso anunciamos hace ahora 9 días, pedimos a Chief que que se reincorpore desde Villanueva, Bogotá, donde tú has estado destacado durante los últimos 8 años. Fuiste enviado para fundar la obra junto con Alex Hernández y ahora que regreses a ser parte del equipo pastoral de Villanueva que conduce Villanueva, porque pastores somos un montón, y que tú te hagas responsable de tomar la función de dirigir la iglesia en los siguientes años. Todavía viene una etapa en la cual no se libran de Julio de Steve, ¿verdad? Todavía. Ahí te dejo. Mira, pero quizás conocer a David primero como persona, ¿verdad? ¿Cuántos años de casados? Tengo 18 años de casado, voy a cumplir en diciembre. Sí. Qué tremendo. Sí, yo estaba ahí. Sí. Pero tú lo casaste. Yo lo casé, claro, por supuesto. de verdad. Este es el responsable. Doble culpable. Sí. ¿Eran 3 hijos? 3 hijos. Raúl, que tiene 15 años. Luego sigue David Jr., que tiene 13 años. Y Camilita, que tiene 11 años. ¿Posibilidad de algún otro? No, de ninguna manera. Si tú hablas con mi esposa, se hubiera sentido ofendida. La pregunta. Carito, ¿verdad? Carito. Carito, mi esposa preciosa, y juntos, pues, hace 8 años nos mudamos hacia Bogotá, Colombia. 7 años y meses, ya casi por cumplir 8 años. Fue en septiembre del 2014. Qué tremendo. Que salimos como parte de la visión de Metroamérica 020. Y allá en Bogotá, pues, te imaginas, mis hijos muy pequeñitos saliendo del Salvador hacia Bogotá. Cami tenía 3 añitos. Sí, yo recuerdo. Entonces, básicamente, tú sabes que a los bogotanos se les dice rolos. Ajá. Entonces, mis hijos son rolos completamente. Y ya y allá no dicen acostumbrados a vivir acá. Allá decimos amañados. Amañados. Así que muy amañados. Aquí allá. la palabra amaño quiere decir otra cosa. En el diccionario dice de la selección nacional. De otros tiempos. De otros tiempos, eso está muy bueno. Mira, y contanos algo de allá de Villanueva, Bogotá, porque yo sé que muchos de los que nos escuchan, por cierto, que hemos conocido estos días a varios de los de Villanueva, Bogotá, que la muestra que mandaron fue muy buena. No sé si son todos, pero mandaron gente muy agradable, muy comprometidos realmente. Contanos allá un poco de lo que ha sucedido ya estos 8 años. Colombia es inmenso. A veces no logramos, como salvadoreños, centroamericanos, no logramos entender la dimensión de estos países tan grandes. Me refiero en su territorio, en su diversidad cultural.
Entonces, Colombia es muy grande y estamos específicamente en Bogotá. Entonces, los bogotanos tienen una forma de ser diferente a los paisas, diferente a los caleños, diferente a los costeños. Entonces, el bogotano en sí mismo, fíjate, yo veo que es una persona que al inicio te va a presentar como una distancia prudente por la desconfianza, pero si tú rompes esto, vas a tener las mejores conversaciones y van a ser súper amables, y eso es lo que hemos visto. Y a través de los años, Dios nos ha permitido tener miles de esas conversaciones y hemos visto entonces mucho fruto. La iglesia ha crecido mucho y tenemos familias preciosas que están creciendo en el Señor. Entonces, toda la experiencia ha sido muy buena. Qué tremendo. Tú has tenido mucha relación con Colombia también a través de los años. La amada ¿Cuántas Colombia. veces habrás ido a Colombia? No sé, pero durante 15 años iba por lo menos 2 o 3 veces al año. Entonces, solo ahí puedes pensar que hay 30 viajes, y de ahí los últimos 5 o 6 años, ahora que mandamos al Chief para allá, ya fui menos yo, ¿verdad? Pero por lo menos una vez al año, diría. Entonces, yo he estado quizás unas 40 veces en Colombia. Y yo siempre lo he dicho, lo he expresado a colombianos y lo he expresado a no colombianos. A mí no me habría molestado nacer colombiano. Eso, a mí Colombia, yo he amado este país por muchos años. Creo que Dios puso ahí algunos buenísimos amigos, ¿verdad? Tanto que mandamos a Chief. Sí. O sea, era la forma de... Por la gente, me han dicho, y por la comida. Sí. Sí. Sí, hombre, la comida. Por supuesto. La comida es increíble, es increíble. No puede ser de otra forma. Si viviera allá, digamos que este set tendría que ser más grande. Hay que quede, sí. Mira, y ahora platicando con los dos sobre el proceso de esto que hemos dicho, sucesión, que es una palabra que se dice fácil, corta, rápido, pero es un animal grande. Hablando de la palabra, ¿verdad? ¿Qué consideras? ¿Quién es sucesor? No han sucedido. ¿Qué son los pensamientos? Porque la semana pasada hablamos de que era inevitable, que era indispensable, que era indicado, que tenía que ser algo muy intencional. Sí. Y creemos que debe ser así, por supuesto. Y cuando hablamos de indicado, hablamos específicamente de la persona. Y tú estabas refiriéndote o ocupaste para enseñar el pasaje donde Dios le dice a Moisés, hey, es Josué. Sí. Pero vimos todos los pasajes vimos muchos de los pasajes donde Josué ha aparecido a lo largo de toda la Biblia. Sí. Quizás compartirnos un poco de esta parte, ahora teniendo enfrente a Chief. Ha sido parte del proceso con David, ¿verdad? Que realmente se llama David, no se llama Chief. Sí. Con David, con Chief. Lo hemos visto crecer aquí, ha pasado por el proceso de ser probado en diferentes realidades. Y su deseo de seguir creciendo siempre, que creo que esa es parte fundamental de aquellos que conducen algo en el largo plazo. Y por supuesto ahora ver lo que Dios está haciendo hacia el futuro y la paz de Dios. Yo lo explicaba hace un par de domingos a Koinonía. Yo decía, a Vida Nueva en general, yo creo que la obsesión de exponer el texto, ¿verdad? Como lo que el texto dice. El texto bíblico. El texto bíblico de lo que dice, ¿verdad? El compromiso con la palabra de Dios y vivirlo, por supuesto. Pero también la habilidad para conducir un movimiento que busca la gloria de Dios, no la gloria personal. Creo que las dos cosas... Chief tiene muchas áreas en las cuales puede crecer. De hecho, estamos... conversando que todavía vienen algunos años de crecimiento en ese sentido, pero esas dos cosas están ahí, entonces eso da mucha paz, mucha tranquilidad. Estás diciendo las dos cosas son la obsesión, eso es la palabra, no sé si es la mejor, pero es el compromiso. Pero es eso. El compromiso. Es que no me importa qué dice alguien más, ni importa qué digo yo, qué dice el texto. Pero mira, bueno, diciendo qué dice el texto, qué dice Dios, que esto es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y un movimiento que busca la gloria de Dios, que no es para glorificar una iglesia, un pastor o cualquier otra cosa, una denominación. Entonces es la habilidad para conducir el movimiento, porque no solo es ser parte del movimiento. Hay un juego de habilidades que son necesarias para que esto siga en el mismo rumbo, en la misma dirección. Y quizás en ese sentido hemos conversado sobre
hablarle una vez más a Jonás. Este año hemos desarrollado 3, Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 2, Jonás capítulo 3, que ¿cómo se llamaba la serie? Tú sos bueno. A mí se me olvidan los nombres de la serie. Jonás 1. Jonás 1 es... ¿Jonás? Ajá, Jonás lo que... No, a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede ganar, sí. En la segunda era... Bueno, la tercera era Jonás, lo que Dios te pide es fidelidad. Sí. ¿Y la segunda? No lo recuerdo. Qué barbaridad, Aurelito. Por eso tenemos aquí un gran equipo que nos va a el equipo de producción que siempre nos dice. Sí, siempre nos dice, tampoco nos acordamos. Pero Jonás, tienes una oportunidad más. Tienes una oportunidad más, sí. Entonces, en ese contexto, vamos a estudiar el libro de Jonás, el capítulo 4, el capítulo que lo cierra. Jonás capítulo 4, que es... Todo el libro de Jonás es demasiado interesante porque lo que presentas ahí, fíjate, es un profeta que está completamente contrario a la voluntad de Dios y que Dios sigue insistiendo en utilizarlo, porque te propongo que el actor principal del libro de Jonás es Dios mismo. Es Dios queriendo salvar esta ciudad de Nínive, como ustedes lo han explicado en los capítulos anteriores. Y luego tienes a Jonás en el capítulo 4 terminando mal. O sea, no termina bien, no termina como un héroe, no termina como alguien que reflexiona y dice, sí, yo tengo que cambiar y que cambia. No, él obedeció. Sigue. Obedeció. Él obedeció en capítulo 3. Sí, luego que te ha tragado un pez y que has muerto en el proceso y has resucitado. Algunos que ni aún así. Sí. Entonces cambió, obedeció en ese sentido, cambió de rumbo, pues iba hacia Tarsis y se dirigió hacia Nínive, pero no cambió su actitud. Y lo que tenemos ahí es a un Jonás frustrado en el capítulo 4. Sí. Entonces, el título de esta semana sería... Es Jonás, no te frustres. Lo importante es la eternidad. Lo que importa realmente es la eternidad, que es el mensaje central de Jonás capítulo 4, y creo que debe ser el mensaje central para la vida de todos nosotros. Sí. No solo pensando en sucesión y en una iglesia en particular, ¿verdad? Sino que pensando en lo que hacemos en los días normales, en criar hijos, en conducir una empresa o ser empleado en un lugar, en desarrollar una vida académica, en todo. Sí. Lo único que importa es la eternidad en el gran cuadro de las cosas. Por supuesto, las cosas de todos los días tienen su valor, no estamos desmeritando, pero una de las cosas que Dios va a enseñar aquí en Jonás capítulo 4 es, a veces nos centramos demasiado en lo temporal, en lo banal. Mira, no te frustres, perdón, es que Dios, no sé si decir ahora tiene el derecho, porque todo el mundo va a decir tiene el derecho, pero Dios nos cambia los planes. Y eso, vamos a ver, es lo primero que aparece ahí en el capítulo 4. Pero en general, ¿sabes qué es? Es que es muy fácil estar desenfocado de lo eterno, porque muchas veces aquello eterno es lo que no se ve. Sí. Y es tan fácil estar tan enfocado en lo vano, en lo vil, en lo que es meramente temporal, y eso es frustrante. Mira, perdón, un montón de gente que nos está escuchando en este momento. Pienso más en los que nos están escuchando por radio en este momento que los que están quizás viendo este programa ya al final del día. No, hoy desde la mañana. Bueno, porque pensando que quienes van en su vehículo y van pensando en las cuentas, que el hijo va mal en los estudios, que su mamá está enferma, que quisieran ver si quizás se van de vacaciones. Entonces vivimos en un mundo que nos amarra mucho al aquí y ahora. Claro. Pero estamos diciendo que como creyentes tenemos que ver mucho más allá. ¿Cómo se hace esto? O no sé si vamos a ir al pasaje o cómo vamos a lograr. Pero te doy una idea inicial y tú me dices ahí qué piensas, pero te doy una idea inicial. Te propongo que lo temporal debería siempre estar en función de lo eterno. Ok. Cuando vivimos una vida temporal, que todos lo vivimos, sí. Todo es temporal. Steve siempre dice, ¿verdad? Todo se va a quemar, todo se va a quemar. Sí. Y es que todo se va a quemar. Sí. Todo es temporal. Cuando vivimos enfocados solamente en lo temporal y no tenemos una visión de lo eterno, es frustrante. Sí. Lo temporal debería de estar en función de lo eterno. Todo lo que te sucede, el problema que está teniendo la persona con su familia, esto puede servir para formarte tu carácter que es eterno. La situación financiera que estás viviendo, de bonanza, de mucha
bonanza o prosperidad, eso debería de servir para impulsar lo eterno. Eso es lo menos, ¿verdad? Sí. La mayoría están del otro lado. O del otro lado, Sí. estás en una situación económica complicada, eso debería de hacerte crecer para entender lo eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vives la vida así, tienes una gran oportunidad de no caer en esa frustración. Qué tremendo. ¿Por qué no vamos al pasaje para tener una idea? Algo que aprendí yo de Chief, Ajá. al estar haciendo ministerio con él, una frase de Chief constante era, al ver a personas pasando por momentos de dificultades, o creces o te amargas. Yo sé, ese era. O creces o te amargas. Sí. Yo también lo entonces creo que el problema de alguien como Jonás es que en vez de crecer, se amargó. Sí. Se amargó porque Dios le hizo un cambio de planes. Sí. ¿verdad? Yo al Chief le decía otra cosa. Cuando venía con un problema le decía, ¿cuánto me alegro, Chief? ¿Cuánto me alegro? Y también te iba a decir, traes algo así como traes la solución. Sí. O sea, es el problema. A mí no me traigas problemas, tráeme soluciones. Sí, yo me acuerdo la primera vez que estuvimos con Julio en la ciudad de Bogotá. Primera vez que estuvimos juntos ahí en Bogotá, caminando las calles de Bogotá. Todavía no estaba el proyecto que nosotros fuésemos como familia antes, a Bogotá. Fue años antes y caminando ahí. Estábamos haciendo ministerio allá, pero todavía no estábamos planeando ser enviados hacia allá. Entonces, caminando, Julio me dice, bonito Bogotá, ¿verdad? Esta ciudad es una ciudad tan bonita. Y yo le digo, a mí no me gusta. Ay, de verdad. Así me dijo. Caminando, sí. Parado en una pasarela sobre la 182, creo yo, por ahí. Sí, exactamente. Un puente peatonal ahí. Y entonces yo le digo, a mí no me gusta, me parece muy abrumadora. Es muy grande y abrumadora. Y Julio se ha reído de esto tantas veces, ¿verdad? Y ahí porque, terminaste. Hablando de cambiar los planes. Sí. Porque Dios cambia los planes. Sí. Y eso es lo primero que vemos acá en Jonás capítulo 4. Okay. ¿Lo lees tú? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Todo comienza con un pero, ¿verdad? Con un pero, Sí. exactamente. Pero tiene que ver con lo anterior que... Sí, ¿sabes qué es? ¿eso qué es? ¿Sabes qué es? Capítulo 3 es el capítulo soñado para todos los que ministramos. Es lo que tú quisieras ver en la vida de tus hijos, es lo que quisieras ver en tu iglesia. Capítulo 3 es que predica Jonás, una prédica de escasas 8 palabras ahí, ¿verdad? Sí. De aquí a 40 días con Nínive será destruida. 8 palabras ahí, ¿verdad? Una prédica de 8 palabras que hace... Sí, deberías saber de tomar ese curso. Sí, increíble. Sí, y todo Nínive se convierte. Sí. Hay un avivamiento en Nínive. Es impresionante, es lo que todos quisiéramos ver. Es que luego de predicar algo, hay una reacción increíble desde el mayor hasta el menor y es increíble. Pero eso es lo tremendo. O sea, después de esta fiesta que está sucediendo, esta fiesta espiritual que está sucediendo en Nínive, pero Jonás está frustrado, apesadumbrado en extremo y enojado. Ese es el pero. Es tremendo. Apesadumbrado en extremo y enojado. ¿Sabes? Qué tremendo. Lo primero que vemos entonces en ese verso es que a pesar de que Dios está teniendo éxito, a pesar de que Dios está obrando, tú y yo podemos vivir frustrados. Ok. terrible. Entonces, esto es un pensamiento entonces de entrada. ¿Cómo resumirías eso? ¿Qué quisieras que quedara en la mente de quienes nos han escuchado el día de hoy, de ver esto? Vamos a ver en el desarrollo del capítulo 4 que la frustración no depende de las cosas externas. Alguien puede vivir frustrado cuando las cosas Dios las está haciendo bien. Cuando Dios está obrando, Dios está... Pero si tú no estás enfocado en lo que debes estar enfocado, yo propongo que son las cosas eternas. Si tu enfoque está en la meramente terrenal, no importa lo que suceda, la vida puede estar bien, las cosas van bien, Dios está obrando y aún así tú estás apesadumbrado en extremo. Qué tremendo. Y enojado. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es darte cuenta que cuando Dios te cambia los planes, o creces o te amargas. Uno puede estar, si estás enfocado únicamente en las cosas que a ti te interesan y no en el plan de Dios, uno puede estar realmente apesadumbrado a pesar de que Dios está obrando. Y eso es un desastre. Es un desastre. Vamos a ver en la vida de Jonás, creo, a lo largo del desarrollo de Jonás capítulo 4, que eso es algo que podemos evitar y podemos alinearnos con el plan de Dios. O podemos seguir la ruta de Jonás, que no es la más recomendable. Tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, si tú vives con pesadez, apesadumbrado,
o molesto o frustrado, ahí hay un indicador de que algo no está bien. El día de mañana vamos a seguir con Jonás capítulo 4 y tú piensas que mañana hablaremos de... Yo creo que vamos a hablar de cómo Dios cambia los planes. Vimos que Dios puede hacerlo, tiene el derecho de hacerlo, pero mañana vamos a ver cómo lo hace. Excelente, que pases un buen día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.